Con este contexto es momento de abrir nuestro primer tiempo de análisis de la mañana y lo hacemos a esta hora con José Lizán, gestor de Magnum SICAV en Quadriga Funds. José Lizán, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por volver a estos análisis madrugadores, José. Y después de este impasse de este verano, antes de vernos a estas horas, quería preguntarte cómo ves la situación del mercado mientras el IBEX trata de recuperar esos 8.900. Bueno, pues la realidad es que el mercado está cotizando un poco últimamente cierta ralentización en la economía, ¿no? Al final, todas las intervenciones del gobierno chino tratando de que no se produzca un overheating de la economía china, pues están lastrando unas décimas al crecimiento mundial. Casi todas las casas de análisis están bajando sus estimaciones de crecimiento unas décimas para Estados Unidos y para Asia y para el conjunto de las economías, mostrando ese sentimiento de cierta ralentización, ¿no? Después de la euforia post-pandemia, de todos los estímulos monetarios, de todos los estímulos fiscales lanzados, la economía ha rebotado con mucha virulencia y ahora pues se está enfriando un poquito y las autoridades están tratando de que no se produzca un recalentamiento, ¿no? Porque al final esas presiones inflacionistas que ya teníamos surgiendo en el mercado pues podían ser peligrosas a medio y largo plazo. El gobierno chino ha sido el que más contundentemente ha actuado. Luego tenemos la Reserva Federal, que ya ha hablado de tapering, ¿no? Para la vuelta del verano, y yo creo que lo que están tratando es de que no se produzca un recalentamiento, porque sí que es verdad que las presiones inflacionistas están ahí y lejos de ser coyunturales, yo creo que se están empezando a volver estructurales, ¿no? Lo estamos viendo en subidas salariales y presión de salarios, y yo creo que lo que se está tratando es eso, de que no se produzca un recalentamiento de la economía que pueda hacer descarrilar más adelante al mundo, ¿no? Yo creo que en cierta medida es positivo tratar de tener controlado o no recalentada la situación de euforia post-pandemia que se estaba produciendo, ¿no? El pasado viernes conocíamos ese informe de empleo en Estados Unidos que parecía enfriar un poco las perspectivas del mercado y parecía que los inversores, sobre todo lo veíamos también en Asia, parecían dejar de temer o rebajar el temor acerca de una rebaja rápida de los apoyos. De alguna manera parecen dar más margen, o ese tapering que aún así está anunciado y que parece ya descontado va a continuar manteniendo un ritmo estable y sigue siendo va a seguir siendo importante de cara al efecto al resto de los mercados. Pues sí, al final la recuperación ha ido por fases, ¿no? Primero fue el sector industrial, el que tenía mucha virulencia y mucha vigencia y el que primero se reactivó, y en una segunda ola se esperaba una fuerte recuperación del sector servicios, pero sí que es verdad que se ha visto un poco truncada durante el verano por todo el tema de la variante Delta y un cierto temor a una quinta ola que al final sí que parece que se está moderando, pero sí que ha generado un efecto de prudencia, ¿no? En los consumidores y un poco un efecto de prudencia en el turismo y ocio, que al final lo que ha hecho es pues que el sector servicios se recupere de forma menos virulenta de lo que lo hizo el sector industrial, ¿no? Y eso está produciendo pues esa pequeña ralentización, que sí que es verdad que da un poco de oxígeno a los bancos centrales, como decías, ¿no? Y al final les permite pues retrasar o enfriar un poco la expectativa de endurecimiento de políticas monetarias. Yo creo que Estados Unidos sí que lo va a hacer porque tiene una economía muy lanzada y creo que sí que va a empezar la retirada de estímulos monetarios justo después del verano, pero yo creo que el BCE tardará todavía más, ¿no? Yo creo que ese overheating en la Unión Europea no se ha producido y creo que el BCE, a pesar de que empiezan a surgir los primeros halcones, ¿no? Y empieza a surgir sobre todo en el Bundesbank cierta presión, ¿no? de alertando de que los precios están muy por encima de sus deseos, creo que todavía es muy pronto para que el BCE empiece con un discurso más hawkish y más de endurecer la política monetaria. En este contexto, muy pendiente de cuál sea la política en los bancos centrales, hemos visto cómo Celnex aprovecha la situación y vuelve a salir al mercado para financiarse con esa fijación de precios, para esa colocación de bonos en 2 tramos. No sé cómo ves este tipo de colocación y si tenemos que esperar seguir viendo, ¿no?, colocaciones por parte de las empresas para financiarse más barato, al fin y al cabo. Bueno, al final es el mundo maravilloso, ¿no?, para las compañías que tienen que emitir deuda. Cuando los bancos centrales planchan los tipos de interés,
evidentemente el acceso a la financiación es baratísimo y las compañías que tienen capacidad de colocar bonos tienen que emitir lo más largo posible y todo lo que puedan, ¿no? Porque al final, evidentemente, estás financiando tu crecimiento futuro a un coste financiero muy, muy bajo, ¿no? Yo creo que este tipo de compañías que están en pleno proceso de expansión, venga a comprar compañías, venga a hacer ampliaciones de capital y emisiones de deuda, pues todo lo que sea emitir deuda a tipos baratos fomentará que su business plan tenga un buen fin, ¿no? Yo creo que es normal que Cellnex, en el proceso en el que está inmersa, pues tenga que usar todos los resortes y recursos del mercado de capitales, porque evidentemente necesita de muchos fondos para su proceso de expansión y de integración de todas las torres a nivel europeo, ¿no? Mirando a sectores protagonistas, por una parte te voy a pedir que miremos al sector aéreo tras ese desacuerdo entre Ryanair y Boeing en un pedido de aviones. La americana quiere un precio por ese MAX 10 que no está dispuesto a pagar Ryanair. Está claro que además en un contexto en el que vemos cómo además se dificulta, ¿no? Parece que esos repuntes del coronavirus hacen dudar un poco la recuperación, los viajes de trabajo, dificulta un poco más o enfrían las perspectivas de recuperación. ¿Cómo ves al sector aéreo? Pues lo veo muy tocado, ¿no? Porque al final un parón tan duro, tan largo, y no nos olvidemos que el 2020 fue un año de 100 a 0, ¿no? Prácticamente, o sea, fue un año sin vuelos durante un periodo muy largo y la recuperación está siendo muy lenta y muy gradual, ¿no? Y no ha sido una recuperación en V del sector, ni mucho menos. Está siendo más una recuperación en L que al final... Eso lo que ha producido en casi todas las aerolíneas, por un lado, es quemar caja, ¿no? Una destrucción de caja brutal. En casi todas ellas se ha producido una necesidad de ampliaciones de capital y de emisiones de deuda masivas, ¿no? Y al final este alargamiento del proceso de recuperación o esa vuelta en L en vez de en V, lo que les produce a las aerolíneas pues es una situación de debilidad de balance estructural muy importante, ¿no? Hemos visto muchas ayudas públicas a muchas de ellas, hemos visto quiebras de muchas de ellas y yo creo que al final no nos olvidemos también que vuelven a volar en un entorno de crudos a 70 y pico dólares barril, que también erosiona márgenes, ¿no? Y en un entorno en el que además las coberturas de carburantes y de fuel, debido a que no había vuelos, pues se cortaron prácticamente casi todas las aerolíneas, con lo cual cuando han vuelto a reactivarse, se ha vuelto a reactivar con unos costes de crudo también elevados, ¿no? Entonces yo creo que tienen todavía mucho que digerir el sector de aerolíneas. De hecho han vuelto prácticamente casi todas a mínimos, ¿no? de cotización, después de haber cotizado la recuperación antes del verano, y yo creo que esos son los factores que están ahí, ¿no? Y que van a estar todavía, y como las propias aerolíneas dicen, hasta 2023 es muy difícil que veamos cifras del 2019, ¿no? Así que yo creo que todavía les queda un largo recorrido por delante, y sobre todo van a salir en una situación de balance de caja, de ampliaciones de capital, de dilución para los accionistas mucho mayor de lo que vivimos antes del 2019, ¿no? Así que yo soy muy cauto todavía en el sector turismo y aerolíneas. Entonces vamos a saltar a otro sector también para viajar. Ese sector automovilístico, estamos viendo esa noticia de cómo se paralizan la producción de SEAT aquí en las plantas de Martorell, declaraciones continuas sobre paralizaciones en distintas fábricas automovilísticas y marcas por la escasez de microchips. El CEO de Daimler lo decía ayer, nos hacíamos eco de esas declaraciones, que hasta 2023 no se salvará esa crisis. En este contexto, ¿qué se puede esperar? Bueno, pues cortes de suministro está habiendo muchas cadenas de producción, ¿no? A nivel mundial. Todo, al final, esto es la resaca del COVID, ¿no? El COVID ha generado ha sido un caos, ¿no? Y ese caos pues ha tenido efectos colaterales de primer impacto, de segundo y de tercero, ¿no? Y el que estamos viviendo ahora pues es un poco el impacto de tercer orden desde mi punto de vista, que es que hay muchas cadenas de producción, muchos procesos de suministro desabastecidos. Y a eso le unimos que los microchips se usan para todo tipo de aparatos de tecnología, con lo cual es un producto de una demanda mundial espectacular, pues está habiendo cuellos de botella en la producción. Si uno se fija en qué acciones están día a día marcando máximos y cuál es el mejor sector dentro de los índices de tecnología, son casi todas las compañías de semiconductores, ¿no? Porque hay una demanda que supera con creces la oferta y va muy por detrás el mercado en la capacidad de producción de microchips a la hora de abastecer a todas las industrias que necesitan de ello en esa revolución tecnológica en la que vivimos, ¿no? Y eso yo creo que lo que va a producir pues es disrupción en los procesos productivos y sobre todo en el sector del automóvil es
es especialmente dañino porque parar las plantas es muy costoso, ¿no? Al final son plantas que necesitan de estar 24 horas, 3 turnos y non-stop para que los márgenes de las compañías no se erosionen, ¿no? Yo creo que esto es algo que está generalizado en el sector, que se está como normalizando, pero que ya está empezando a pasar un peaje en las cotizaciones, ¿no? Y lo estamos viendo como el sector automóvil durante el mes de la vuelta del verano está siendo de los peores sectores en comportamientos, y a eso le unimos pues cierta ralentización en las ventas del consumidor en China, ¿no? Que se espera cierta ralentización en ventas, así que la euforia que habíamos visto post pandemia en el sector del automóvil pues se está enfriando un poquito, y yo creo que vamos a tener todavía unos cuantos trimestres de ciertas dudas con esa mix de factores, ¿no? La ralentización global que se está produciendo. Hoy alertaba el CEO de Volkswagen pues que las ventas del coche eléctrico está costando que arranquen, ¿no? Y llevan un objetivo de 600.000 vehículos híbridos enchufables para el conjunto del año, y se han vendido 200.000 en septiembre, ¿no? O sea que van muy por detrás, y yo creo que esos son factores desestabilizantes para un sector que creo que está en fase correctiva, que lo había hecho muy bien y que creo que todavía le quedan unas cuantas semanas de dudas o de corrección al sectorial. Pendientes de la recuperación económica, y mientras el mundo sigue tan conectado, está claro que el sector de las teleoperadoras sigue en el punto de mira, las tecnológicas avanzando. Estamos pendientes de Telefónica, que se prepara ya para entrar en la última gran subasta del espectro de 5G en Brasil. No sé qué te parece, por una parte, la compañía y por otra parte, el sector. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues el sector es uno de los palitos feos a nivel mundial, ¿no? No hay que descubrir nada, que mientras hay mucha euforia en determinados sectores de crecimiento y de calidad, el sector telecos pues ha pasado un vía crucis en los últimos años, en el que se le ha exigido una reducción de deuda impresionante a casi todas las compañías, o mantener ratios de deuda muy bajos, siendo compañías de infraestructuras, y al mismo tiempo exigiéndosele unas grandes inversiones pues para adaptarse a ese tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que es imposible que una compañía que se le exige estar endeudado a dos veces con tres como sector sea capaz de desplegar una infraestructura tecnológica que implica miles de millones de inversión y acometerlo y encima ser rentable, ¿no? Yo creo que eso es un poco el proceso que ha habido de fondo, en parte por culpa de los reguladores y en parte por culpa de los mercados, que han exigido unos ratios de compañía, no de infraestructura, sino de compañía pues de mercado al uso, ¿no? El sector está, desde mi punto de vista, en una fase que ya se ha reordenado, ya ha hecho los deberes, ya se ha desapalancado, ya ha cometido muchas fusiones, ha reordenado muchos mercados y está empezando a generar cierta expectativa de mejora, de crecimiento, pero vienen de una base muy baja y son crecimientos muy pírricos, ¿no? Crecimientos del 2-3%, que todavía son muy bajos para que haya un apetito inversor fuerte, ¿no? Entonces yo lo que espero es que lo peor probablemente haya pasado, pero que todavía nos queda un largo recorrido hasta que veamos una aceleración del crecimiento o un mercado más organizado y con menos presión por parte de los competidores y menos erosión de márgenes, ¿no? Yo creo que lo peor ha pasado, como digo, están haciendo un suelo, están empezando a ver la luz, y Telefónica no está exento de este proceso, ¿no? Se está reordenando, centrando en 4 mercados, está aflorando valor con la desinversión en activos que considera que están mal valorados y ocultos en el balance, como ha sido la venta de Torres, por ejemplo. Está desendeudando el balance de forma explosiva, ¿no? De tener más de 60.000 millones de euros de deuda neta a tener 26.000 con las últimas ventas, con lo cual ese proceso de reestructuración ya ha pasado, y como digo, ahora deberíamos ver una fase de cierta recuperación del crecimiento, cierta mejora según la actividad económica va mejorando, pero crecimientos muy pírricos, con lo cual el apetito inversor no va a ser explosivo. Yo creo que ver un Telefónica en 5 euros sería un objetivo razonable, pero mucho más allá tampoco esperamos, ¿no? Antes de despedirnos, José, quería hacerte una pregunta, sobre todo mirando lo que resta del año. Es verdad que empezamos la última etapa tras las vacaciones y así que nos enfilamos a la recta final. Hoy estábamos haciéndonos eco de esa noticia como Goldman Sachs planea la salida a bolsa de Petershill Partners por 5.000 millones de dólares. Ayer leíamos cómo las negociaciones están llegando a máximos y se esperaba también que las fusiones y adquisiciones en esta recta final del año se disparen. ¿Crees que va a ser así, que vamos a asistir a un goteo continuado de debuts, de listing de compañías, o cómo va a jugar esta recta final del año, también pendientes, ¿no?, de cuál sea el movimiento de bancos centrales y recuperación? Bueno, yo creo que hay muchas compañías que lo que hacen es, los CEOs de las compañías no cotizadas miran el mercado,
ven a lo que cotizan comparables suyos y dicen, oye, vamos a listarnos, ¿no? Porque al final estamos en muchos sectores muy elevados. El sector servicios financieros, en el caso de las gestoras, es uno de ellos, ¿no? Si uno mira las cotizaciones de las grandes gestoras de fondos a nivel mundial, pues están cotizando unos múltiplos que históricamente no lo habían hecho, ¿no? Entonces yo creo que ese apetito de colocaciones en el mercado es un tema de comparativa, ¿no? Si tú eres CEO de una gran empresa, sobre todo en mercados como Estados Unidos, y miras tus comparables a cuánto cotizan, dicen, oye, yo creo que es el momento de listarnos, de vender un paquete accionarial o de hacer una ampliación de capital y coger recursos a un múltiplo de cotización elevado, porque al final eso es muy acretivo para los accionistas, ¿no? En el caso de una venta de una OPS, pues desde luego todavía más si colocas un paquete accionarial, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a suceder, y evidentemente unos mercados con múltiplos altos y con cotizaciones altas de valoración en muchos sectores, pues atrae el apetito a comparables no cotizados que ven al múltiplo a que le podrían colocar sus acciones en el mercado, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va a suceder en los próximos trimestres, aprovechando pues los máximos en los que hay muchas bolsas a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en la bolsa americana, ¿no? Pues vamos a dejar aquí este tiempo del primer análisis del día. José Lizán, gestor de Magnus y CAF en Quadriga Funds. Un placer tenerle de nuevo aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.